Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Ya estamos dando comienzo a esta clase con el dato de los genes, ¿verdad? Los genes, ¿cómo es posible esperar que en algún momento los virus sean capaces de cambiar algunas fracciones de nuestro ADN? Fíjense que hay un tema por ahí oculto, e incluso hasta, por cierto, se llama el ADN oscuro. Ese genoma oscuro se refiere a esas vastas regiones del genoma que no codifican proteínas, que el 98% de nuestro ADN humano, antes de que se considerara en sí mismo basura, se sabía que contiene un software, esa información genética crucial para regular genes que se activan cuando estamos débiles y actúan como un director de orquesta y que también alberga pues secuencias difíciles de secuenciar como las ricas en GC que se esconde información vital para la evolución y enfermedades como el cáncer. Genoma oscuro o ese ADN no codificante son secuencias que no crean proteínas. La función principal de los genes codificantes, pues es controlar, ¿verdad?, la actividad de muchas funciones celulares. Sin embargo, las regiones difíciles de secuenciar contienen áreas con mucha guanina, citosina, que son nucleótidos, elementos repetitivos, y de repente, pues, no sabíamos de dónde venían, cómo es que por métodos estándares no se podían detectar y por lo tanto pues dificultaban su estudio, de ahí el término oscuro como la materia oscura del universo. Y es que una de las funciones claves de este ADN oscuro es la regulación génica. Estos elementos, como les he mencionado antes, actúan como el software que le dice a los genes cuándo activarse o cuándo desactivarse, adaptando pues la biología a factores ambientales como dieta, estrés, ejercicio. Es una parte de ese componente adaptativo, algunos dicen evolutivo, de las regiones conservadas, en este caso del ADN, que sugieren que ciertas funciones vitales y secuenciaciones completas del genoma humano ha pues sido modificada por varias especies de virus que han existido a lo largo de la historia. Y esto ha ocasionado que pues surjan mutaciones en nuestro ADN y sea parte de ese ADN que no conocemos, por eso se le llama ADN oscuro y puede ser la clave incluso también para desarrollar elementos de curación para enfermos de cáncer, ya que de alguna manera sabemos que se puede alterar el funcionamiento celular, sobre todo las células cancerosas que tienen una capacidad de replicación impresionante y de conocerse esa posibilidad de modificar el ADN, bueno, pues estaríamos afectando directamente genes proteicos y esto como resultado, pues también afectaría la formación de células cáncer. Estas células es un recuerdo que nosotros generamos en nuestro organismo de todo lo que ha venido sucediendo en nuestro cuerpo. Y pues descubrirlo tiene un número de funciones. Y es que estos elementos que están en nuestro cuerpo, pues han sido objeto de investigación y hemos visto muchos avances en eso. Incluso hemos visto cómo en Rusia ya se desarrolló una vacuna para el cáncer como resultado de este trabajo en el genoma humano. En el 2003 se logró ya secuenciar por completo el ADN humano. Y en eso se ha invertido muchísimo, pero muchísimo dinero para poder obtener este tipo de datos que a nosotros nos interesa, sobre todo la secuenciación de la parte del genoma humano. Fíjense que en el campo de la genética, pues se ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, al grado de que
pues la inversión se ha generado en 3.000 millones de dólares en Estados Unidos, tan solo en este campo. Nos ha permitido, pues en este caso, desentrañar misterios que antes no conocíamos del genoma humano, como es en este caso de ese genoma oscuro que estamos hablando. A pesar de los avances, todavía hay mucho que no conocemos acerca de nuestro ADN. Uno de los conceptos más intrigantes en este sentido, como lo hemos dicho, es el genoma oscuro. Y pues queremos platicar un poquito acerca de este elemento, ¿verdad? Que es parte importante para que nosotros podríamos entender cómo podría influir en nuestra comprensión la genética y la biología en la parte de ADN. Fíjense que el genoma oscuro pues está refiriéndose a la parte del genoma humano que no codifica proteínas. Tradicionalmente se creía que las proteínas pues eran las moléculas claves en función en celular y por lo tanto se les prestaba más atención a los estudios genéticos. Sin embargo, las últimas investigaciones han revelado que solo alrededor del 2% del genoma humano pues está compuesto de genes que codifican proteínas. Esto significa que hay una gran cantidad de ADN en nuestro genoma que no sabemos exactamente qué funciones desempeña y que muy probablemente pudiera estar relacionado con alguna memoria de alguna infección o cambios virales que en algún momento se pudieron suscitar a lo largo de millones de años, tanto en animales como en los seres humanos. Estas características son interesantes porque nos dan idea de cómo es que nuestro ADN se trata de conservar. Y esto a través de cada intercambio genético, tanto en plantas como animales. Es maravilloso que en el ADN se encuentra una llave que es muy parecida tanto en plantas y animales y que nosotros compartamos ese ADN y los cambios que los entendamos, pues nos va a permitir, ¿verdad?, a desempeñar algún papel importante en la mejora de muchas de nuestras enfermedades, ¿verdad? Porque en algún momento nuestras enfermedades han ido avanzando, como el cáncer, hay tipos de cáncer cada vez más agresivos y el conocer esto nos podría ayudar o llevar a los científicos a poder encontrar la cura sobre algunas enfermedades. No solamente el cáncer, incluso la diabetes mellitus o la esclerosis múltiple o incluso problemas de insuficiencia renal o cirrosis. Bueno, la regulación de esta expresión génica es muy importante. Una de las teorías más prometedoras es que el genoma oscuro podría estar involucrado en la regulación de la expresión genética. La genética, pues nos estamos refiriendo a esos elementos de datos, información que se guardan dentro de nuestras células y que hacen que funcionen como están funcionando, las de piel como piel, las de hueso como hueso y las neuronas como neuronas. Así que toda esa información que son capaces de guardar, imagínense, en un ADN se puede guardar tanta información como la biblioteca de la Ciudad de México, que está ahí en Metro Valderas, que está grandísima y que tiene muchos libros, tiene una hemeroteca en un solo ADN. Así que hay que entender, hay que develar esa expresión genética y en este caso descubrirlas. Fíjense que en tanto hemos estudiado esto del ADN, se ha visto que en muchas regiones del ADN existen elementos no codificantes del genoma que interactúan con genes específicos. Raramente estos se encuentran ahí y sugiere que podría estar controlando la actividad de nuestra ADN, pese a que no están aparentemente hechos por proteínas, sí regulan o cambian o controlan la actividad. Así que vemos que los virus no son tan inocuos y en algún momento pudieran estar afectando nuestra genética y por lo tanto la respuesta a ciertas enfermedades. Hoy por hoy tenemos una enfermedad muy conocida, el coronavirus, producto del SARS-CoV-2, y todavía estamos viendo cómo este virus pudiera haber intervenido en nuestro ADN y podría en algún momento ser el resultado de algún tipo de elemento modificado hace muchos cientos o miles de años
o incluso cómo va a modificarlo en las próximas generaciones. Así que podríamos entender que son como interruptores que encienden o apagan genes en diferentes momentos y en diferentes células. Esto podría en tanto ayudarnos a explicar por qué organismos aparentemente similares tienen características, en este caso, tan diferentes. Y en tanto, podría decirles que hay otra posibilidad, otra igual de interesante e impresionante que la que les mencioné. En este caso es que el genoma desempeña un papel en la formación de estructuras tridimensionales en el núcleo de la célula. Y se ha descubierto incluso que muchas regiones de estos ADN no codificantes del genoma se pliegan y se organiza en una estructura compleja que influye en la forma en que los genes interactúan entre sí. Incluso estas estructuras podrían ser cruciales para la regulación precisa de la expresión genética y como tal, pues es parte, ¿verdad?, de la influencia que se tiene, ¿verdad? Y que se cree por ello de la evolución y la adaptación. Creo que la segunda es más congruente que la evolución, pues todo marca que las cosas que estamos viendo ya están hechas y diseñadas y no son el resultado de el azar, y esto no muestra ninguna falla. Esto muestra que hay más adaptación que evolución. Además, su función reguladora, en este caso el genoma oscuro, también podría tener un impacto en la adaptación. Se ha observado que muchas de las regiones no codificantes de nuestro genoma presentan variaciones genéticas incluso entre individuos. Siendo seres humanos tenemos cambios genéticos y muy relacionados incluso a los tipos de enfermedades que hemos adquirido. Y claro, sabemos que las enfermedades son el resultado a veces de una falta química de nutrientes y muy probablemente sería entonces el caso de que muchos de nosotros interactuamos con nuestra química y por lo tanto dejamos o abrimos la puerta para que estos organismos puedan generar variaciones que podrían influir en la susceptibilidad de enfermedades, incluso en la respuesta de fármacos y otras características que se conocen como características fenotópicas. Comprender, en tanto, estas variaciones pues afectan la función del genoma oscuro y podría abrir nuevas puertas en la medicina personalizada y en la terapia génica. A pesar de los avances en nuestra comprensión del genoma oscuro, todavía pues estamos muy lejos de desentrañar todos estos misterios, pero sí nos da una idea de lo importante que es que nosotros cuidemos nuestra salud y no tanto con la tecnología de secuenciación de ADN, que eso es maravilloso, que ha mejorado enormemente con los 3.000 millones de dólares invertidos, pero lo importante es que nosotros podemos intervenir en nuestra salud. Sabemos que podemos obtener grandes cantidades de datos genéticos, no solamente de los virus, sino también de los alimentos que comemos, que son datos genéticos. Entonces, todo marca que es información, información por todos lados, información que proviene del sol, información que proviene de los alimentos, información que proviene de los virus, incluso de los virus que transfieren a las bacterias, y las bacterias nos transfieren información a nosotros por transferencia horizontal. Así que tenemos una gran cantidad de información y de interpretación de datos que podríamos descubrir y que nos permitirían entender las funciones del genoma oscuro. Pero en este caso, siendo ciertamente un desafío, podríamos dejar claro que la microbiota intestinal, que son portadores en del bacteriófago, en este caso las bacterias que nosotros tenemos en el intestino, podrían ser cruciales en la susceptibilidad de las enfermedades, ya que algunas personas por comer siempre cosas cocidas matan a las bacterias y las aniquilan, y estas liberan esos virus que tienen que buscar una influencia y una adaptación de ellos mismos hacia, pues en este caso, su prevalencia, y en el organismo tienen que generar modificaciones para poder prevalecer. Y esto es importante entenderlo porque los virus parece ser que pueden solamente destruir organismos debilitados porque no tienen la capacidad de actuar solos, son parásitos, son organismos que solamente pueden subsistir cuando tienen un transporte. En
en este caso puede ser una bacteria o una célula eucariota en el caso de los seres humanos, o cualquier otro tipo de célula que le pueda ser funcional para replicarse. Nosotros debemos entender los procesos virales, ¿verdad? Los procesos líticos es cuando transcriben la información o ADN el virus y se producen muchas copias de sí mismo, lisan la célula, o sea, la explotan, produciendo miles de copias de ellos mismos. Otro en donde el ADN genera un impacto en la adaptación de la célula y genera modificaciones, en este caso muy similares a las que vemos en las células cancerosas, que muy probablemente tenga que ver con virus oncogénicos, así como lo hemos dicho en clase, y que está relacionado con cambios en el comportamiento de una célula. Normalmente una célula termina su ciclo de vida y se suicida, pero en el caso de las células contagiadas por virus, por un proceso llamado lisogénico, continúan replicándose y replicándose y replicándose, lo cual pues, nos muestra que este tipo de cambios en el ADN, producto de la adaptación viral, pues podría ser parte de ese genoma oscuro que sigue siendo un gran desafío el poder comprender todos estos temas. Y a medida que nuestra comprensión de la genética va avanzando, es probable que descubramos más el papel de las funciones de este genoma oscuro. Fíjense que hablando del genoma oscuro, que podría también de conocerse, ayudar a transformar el diagnóstico y el tratamiento de 5 de los 10 cánceres más mortales que hay en el mundo. El cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, el cáncer de ovario, el hígado y el esófago, que en conjunto tiene que ver con muchas muertes, que se cobran más de 235,000 vidas al año tan solo en la Unión Americana, según algunos especialistas. Y fíjense que a menudo se denominan a estas enfermedades como asesinos silenciosos, porque normalmente no se diagnostican hasta que aparecen los síntomas en las últimas etapas. Y ahora entendemos más porque si estos virus están dentro de nosotros, de las células pudieran estar ocupando el espacio que le corresponde y ya estar enfermas. Entonces es poco probable que si está así, una persona encuentre la cura antes de que se enferme. Pero ahora que sabemos que una persona requiere transformar su cuerpo, asimilando bacterias incluso dentro de la alimentación, a bacterias que pueden ser portadoras de virus benéficos cuando están dentro de las bacterias. Pero fíjense, incluso algunos virus, si llegasen a salir de ese hospedador llamado bacteria, pudieran destruir otro tipo de bacterias dañinas en nuestro cuerpo, como la Escherichia coli, como la Helicobacter pylori, como la Salmonella y como otras que han entrado en nuestro cuerpo y que tanto daño nos han generado y que han estado relacionados con tipos de cáncer, incluso esofágico y de estómago. Entonces, eso que nosotros vemos que se encuentra ahí como pues elementos de genoma oscuro, pudieran estar relacionados con esto. Y en este caso, fíjense que hay varios equipos de investigación formados y codirigidos por varios científicos, como en el caso del doctor Andrei Gudbok, doctor en ciencias y vicepresidente del Senior de Tecnología, Investigación e Innovación y titular de la cátedra de la familia Garman en biología del estrés celular en Roswell Park. Y estos tienen mucho conocimiento respecto a este trabajo y se ha hecho desarrollo de varios datos que han descubierto que está relacionado con el sistema inmunológico. Fíjense que somos muy, muy fuertes y muy resistentes contra virus que pueden ocasionar cambios o mutagénesis en nuestro organismo cuando nosotros estamos bien alimentados, cuando tenemos nutrientes, cuando nosotros podemos producir defensas. En tanto, cuando comemos bien, comenzamos a montar un ataque contra estos cánceres que avanzan solo a etapa 1 o 2 y se detienen, siendo varias etapas el cáncer, la 4, algunos hasta mencionan la 5, ya es desahuciado, pero fíjense que se está produciendo anticuerpos que pueden detectarse con un inmunoensayo
a través de estos ensayos cuando la enfermedad está en una etapa más tratable. Aquí que conozcamos más acerca de esto, pero quiero que sepan que esto no es solamente en el laboratorio, esto es en el laboratorio de la cocina. La cocina es el laboratorio en donde nosotros generamos inmunidad. Generamos un sistema inmunológico que comienza a montar desde el momento que usted come sano, que come verduras, que usted tiene la microbiota fortalecida, y eso tiene gran relevancia porque estos elementos que se producen en nuestro organismo a partir de los alimentos que transfieren información de ADN por las bacterias que contienen, bacterias que están impregnadas en las cáscaras de la manzana, en las cáscaras de la pera, en las cáscaras del mango, del plátano, del mango, del durazno, y que pueden entrar a nuestro organismo transfiriéndonos esta información química que nos genera inmunidad y que nos permite respaldarnos contra esos virus que pueden generar esa parte oscura de cambios en nuestro cuerpo, que es realmente en parte de ciertos procesos que ahora conocemos como lisogénicos, en donde el virus se acopla al ADN de la célula humana y después hace que la célula se replique muchas veces produciendo tumores en todo el cuerpo, y esto produce daños reales en nuestra genética que puede ocasionar que organismos debilitados con poca probabilidad de transmisión genética adecuada sean destruidos. Más parece esto que un daño al mundo, es realmente una forma de observar cómo la naturaleza ensaya con nosotros, destruyendo a los organismos más débiles. Esto parece parte de la selección natural, algo impresionante. Selecciona a los organismos más fuertes para la continuidad de la vida y a los más débiles los reduce. Y normalmente las personas más fuertes no son siempre las que más saben. Suelen ser algunos elementos que más contacto tienen con organismos que están en la naturaleza, y estas personas son las que preparan nuestra comida, son aquellas que producen la comida, que están en el campo, que trabajan de sol a sol y que tienen contacto con muchos datos de la naturaleza, como el sol, el agua, el aire, la tierra. Bueno, parece como si estuviéramos hablando de una de esas películas de Avatar, en donde estamos notando que son elementos poderosos que nosotros nos vamos a ir dominando, ¿verdad? Como si tuviéramos el poder sobre ellos, pero más bien estos elementos nos dan poder a nosotros, a nuestro sistema inmunológico, para producir anticuerpos que pueden detectar tipos de células oncogénicas y destruirlas antes de que sigan desarrollándose. No hay duda de que la información que estamos recibiendo hoy por hoy en nuestras células cada instante y a cada momento de nuestra vida por medio de la alimentación son fenomenales. Es fascinante este campo porque nos hace ver cómo podemos obtener no solamente sustancia, que eso era lo que queríamos, la sustancia ingerida. No, también podremos recibir datos que se transfieren por medio de la inoculación viral, que es importante para tener respuesta, para tener una representatividad en la vida, para poder superar muchas de las enfermedades que hoy llamamos enfermedades crónico-degenerativas, que son el resultado de la destrucción del organismo por encontrarse debilitado y desconectado de la naturaleza. Cuanta más información obtengamos de esto, cuanta más investigación generamos los científicos, más vamos a poder circular información con estos hallazgos que son relevantes para el cáncer de los anticuerpos circulantes contra los antígenos Line 1 en humanos, publicado también incluso en Comunicaciones e Investigación del Cáncer con una científica llamada Alexandra es rusa y es parte del líder del proyecto de Genoma Protection, y es parte de ese autora, y por eso allá se encuentra ya la vacuna oncológica concentrada para cáncer. Y fíjense que la investigación
se centra cada vez en ese llamado genoma oscuro. Y fíjense de que se trata de una amplia gama de elementos genéticos muy repetitivos, similares a los virus dispersos por todo nuestro ADN. Estos elementos conocidos como retrotransposones suelen permanecer inactivos en las células en algún momento, cuando todavía nosotros estamos fuertes, cuando estamos dinámicos y se activan, pero estos suelen estar como desreprimidos o activados y de repente aparecen daños en las células de nuestro cuerpo de cáncer. O sea que es algo interesante el ver cómo suelen estar inactivos muchos ahí elementos, pero nada más nos descuidamos y es ahí cuando empezamos a recordar ciertos sucesos en donde nos pasó algo trascendental en la vida, una situación y nos dio diabetes o nos apareció el cáncer, pero nosotros estamos así estresados como la canción que decía, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, y entra uno en esa catarsis, en esa emoción, ¿verdad? Que en algún momento generamos cuando estamos tristes, y ahí en ese momento aparecen las enfermedades producto de esa gama de elementos genéticos que nos ha metido esos virus dispersos en nuestro ADN, esa información que está ahí, que se puede reconjugar, que puede transcribirse, que puede generar un virus dentro y de vuelta volver a alisar la célula y afectar a nuestro cuerpo. Puede que no seamos en el momento que nosotros poseemos la enfermedad contagiados, sino previamente o incluso muchos años contagiados, o incluso está esa enfermedad heredada por nuestros padres, que ya está ahí, está dormidita, pero que aparece cuando nos descuidamos, cuando empezamos a materializarnos, cuando creemos que no nos va a pasar nada y nos confiamos y empezamos a comer galletas de nuez con sabor a nuez, con color a nuez, cuando nos volvemos implacables comedores de pollo rostizado, cuando no hacemos ejercicio, cuando se nos mete la flojerota y no hacemos nada de actividad, cuando no queremos el sol porque el sol nos pinta la piel en moreno, moreno que somos porque somos mexicanos, porque somos de América y aquí en Centroamérica somos morenos, pero todos quieren ser güeros, nada más porque aquí en el norte nuestros vecinos son güeros, pero estos no nacieron aquí, estos vinieron aquí, los que estaban allá ahí en esa zona que usted conoce acá en nuestro país vecino, eran morenos y eran esos apaches que tanto miedo les dio a los ingleses, a los que ahora conocen como norteamericanos, que les cortaban el mechón de la piel, esos que cortaban el pelo, pero en algún momento con todo y piel, esos eran nativos. Pero aquí, nuestra piel morena, deberemos estar orgullosos, pues esa información genética nos hace adaptables a este clima, y es que hemos perdido la realidad porque hoy estamos usando bloqueadores para el sol. ¿Cómo ves? El sol ahora es un peligro. ¿Cuándo has visto un perro con sombrero? Si el perro y todos los demás animalitos del campo no les da cáncer de piel, seguramente a nosotros tampoco, pero claro, nosotros queremos hacer las cosas a nuestro modo y nos desactivamos y aparece el cáncer en esos momentos en donde esos elementos conocidos como retrotransposones suelen activar las células de cáncer. Fíjense que hay información que los retrotransposones del elemento nucleótido intercalado largo 1, el LIGE1, del 17% del ADN humano, y permite que las células cancerosas escapen incluso a la quimioterapia y otros medicamentos contra el cáncer. Esto sería la razón porque incluso se sabe que la quimioterapia es un inhibidor de la replicación celular humana, pero también como evita la replicación de las células cancerosas,
que muy probablemente fueron desarrolladas por virus oncogénicos que están en un proceso lisogénico que desactivaron la apoptosis celular, esa sección de un nucleótido del ADN que hacía que la célula se muriera en el tiempo adecuado. Al desactivarse, esta célula se replica muchas veces y en tanto la quimioterapia busca desactivar esa replicación, pero no solamente de las células cancerosas, también desactiva esas células sanas. Y entonces nuestro cuerpo ya no se puede regenerar, ya no puede conservar la información, porque eso es lo que hace una célula cuando se va a morir, conservar la identidad. Entonces toda esa información se pierde y se pierde la vida. Muchos sistemas de nuestro organismo empiezan a fallar. Todo porque el sistema inmunológico reconoce la desactivación de los retrotransposones Line 1 mediante la producción de anticuerpos contra proteínas. Y cuando esos anticuerpos se detectan en la sangre, podrían servir como una señal de alerta para indicar la presencia de cáncer. Está dándonos muestra de lo mal que nos portamos, de las galletas que nos comimos que tienen forma de ser vivo, y que estas galletas junto con sus bebidas refrescantes que no tienen solamente agua, que tienen color y que tienen sabor y que se comen carne que está tratada con monóxido de carbono y que está rojita, rojita, la grasita blanquita, así como si la hubieran lavado con un detergente o blanqueador, que no digo el nombre. En tanto esos los sigamos comiendo, pues vamos a desarrollar susceptibilidad a esos cambios genéticos por virus que, que están deprimidos, están ahí están, pero no salen hasta que nosotros nos debilitamos y entonces deciden ellos por nosotros y dicen, este ya no sirve, hay que reciclarlo. Y ahora sí, como dice el dicho, polvo eres y en polvo te convertirás. Ahí nos vemos, te vas de topo, te vas de minero, hay que conseguir lamparitas, hay que conseguir pico y pala, porque ahora sí nos hemos enfermado. ¿Por qué, cuñado? Porque pues en algún momento seguimos y seguimos y seguimos comiendo cochinadas que obviamente también nos bajan la producción de anticuerpos. Así que el problema no son los virus. Los virus son amigos. ¿Amigos de quién? De los ordenados, de los fuertes, no de los inteligentes. Una persona inteligente en congruencia no es la que sabe temas, sino la que adquiere sabiduría, que es la capacidad para aplicar el conocimiento adquirido. Como dice por ahí un libro viejo, la fe sin obras está muerta, y está muerta la persona porque solamente lo sabe, le entra por un oído, le sale por el otro, pero no hace nada. Así que este descubrimiento prepara el terreno para el desarrollo de diagnósticos e inmunoterapias, claro, para estos desafiantes tipos de cáncer. Desafiantes porque ni los vemos, están adentro de las células y no sé cuántos siglos o cuánto nos va a tardar identificar a una persona con cáncer, pero el cuerpo avisa. Una célula cancerosa ya se nota color amarillo de la piel, color verdoso, color oscuro, ya se nota cuando están embarazadas. Yo les digo células embarazadas, cuando están contagiadas de virus oncogénicos, ya el cuerpo presenta cambio de tonalidad, ya no están rosaditas, ya no está sano. Y obviamente una persona gordita no es una persona sana. Ya sabemos, todo mundo lo ha comprobado, que estar gordito es estar preparando una enfermedad. Así que este estudio ha sido muy importante, ha sido un esfuerzo colaborativo entre varias instituciones, entre la de Sanford, en Burman, entre La Joya, entre California, entre el Hospital de Moscú, entre la Universidad de Yale, y bueno,
¿qué les puedo decir? Hay varias. El Centro Integral de Cáncer de la Universidad de Chicago, que también es parte de esta investigación. Y bueno, pues ha sido un estudio financiado por el doctor Goodbuck, gracias a un contrato firmado con Genome Protection Inc., ¿verdad? Y el doctor Goodcuff, ¿verdad? En este caso, que es el que nos da esta oportunidad y que le damos las gracias. Un fuerte aplauso por él, por todas sus investigaciones y por haberlo compartido, porque esto nos motiva a saber más de este tema, ¿verdad? Del cáncer, ¿verdad? Y de esta manera, pues con el control del cáncer sobre la humanidad y del cambio genético no solamente es por medio de cambios en el laboratorio, sino cambios en los estilos de vida. Hay que entender más acerca de este tema y evitar los servicios oncológicos que no son nada compasivos ni centrados en pacientes que sean accesibles, sino más que nada está desarrollando más economía, y en algún momento lo que intentamos es generar, en este caso, información sobre cómo tratar las enfermedades, la prevención más que la curación. Así que el sistema más efectivo para este caso de este tipo de enfermedades, pues siempre será la prevención, ¿verdad? La prevención es algo muy valioso, en este caso con la comida, con la dieta, ¿verdad? En este recuerdo que hago, que me pareció algo que quiero recalcar, ese año de abril del 2003, tras 13 años de esfuerzo para secuenciar todo el libro de la vida que había codificado dentro del genoma humano, se dijo que el trabajo estaba completo. En ese momento se dijo que hubo grandes expectativas, se esperaba que el proyecto Genoma Humano, con un costo de alrededor 3,000 millones, produciría tratamientos para enfermedades crónicas y que todo ese dinero invertido arrojaría la luz sobre todo lo que está genéticamente determinado en nuestras vidas. Pero fíjense que ahora estamos viendo en muchos de estos elementos y muchas de estas conferencias de prensa para anunciar el triunfo de esta nueva era de comprensión biológica, de este manual de instrucciones para la vida humana, arroja algo tan simple en su momento como una sorpresa inesperada. La alimentación es predominante y que en algún momento el genoma humano ha sido modificado solamente en aquellos organismos más débiles y no en los más resistentes, y no suelen ser los que más dinero tienen los que más resistentes son. Y esto hay que ser honrados, hay que ser honestos. No siempre los que vamos a la escuela o los que tenemos carreras o los que tenemos o los que tienen de dónde vivir y vivirla, pues tengan esa capacidad de desarrollo o de esa fortaleza genética. Porque evidentemente la mejor forma de proyectar esta información es decirles que la programación más clara del ADN del genoma humano es a través de la naturaleza misma. La misma naturaleza tiene la capacidad y tiene las instrucciones para fabricar proteínas y los componentes básicos de todos los organismos vivos que realizan apabullante variedad de funciones dentro de nuestras células, y que es necesario entender que la gran cantidad de cambios en nuestro cuerpo se realizan comiendo, haciendo contacto con la naturaleza, y con muchos virus ya están ahí. Algunos pueden ser peligrosos solamente cuando se nos bajan las defensas, cuando nos ponemos tristes. Así que ahora vemos lo importante, lo trascendental que es cuidar las emociones, la inteligencia emocional. No crea que el estar triste no le va a traer repercusiones. Claro que sí, le van a bajar las funciones de su cuerpo, le van a funcionar menos los anticuerpos, va a haber menos porque van a estar ocupados en otra cosa, va a estar el cuerpo inflamado. Así que tiene sentido pensar en cada una de estas acciones que queremos realizar, y siempre que estemos en clase, siempre interactuando con este conocimiento, pero sobre todo respaldándonos con acciones, vamos a evitar la aparición de estos elementos que nos destruyen, pero que no han sido malos, que nos ha permitido adaptarnos o adaptar nuestra especie y ha permitido adaptar nuestros poderes cognitivos. Después de todo,
Somos la única especie capaz de secuenciar su propio genoma hoy por hoy, y esto nadie les va a decir que no funcionó. Yo no dije eso, simplemente nos muestra que el cambio no viene de los humanos, ya estaba hecho, lo hemos descubierto. Así que el 2% de los 3.000 millones de letras del genoma humano están dedicadas a las proteínas, y solo se ha encontrado alrededor de 20.000 genes codificadores de proteínas distintos en las largas líneas de moléculas conocidas como pares de base que forman nuestra secuencia del ADN. Y bueno, pues aquí están los genetistas trabajando duro. Nos sorprenden al descubrir que los humanos tienen un número similar de genes productores de proteínas que algunas de las criaturas más simples del planeta. Cuando nos creemos grandes, nos dan el aplastón. Somos una parte más de la naturaleza, y la naturaleza solamente se lleva con la naturaleza. ¿Qué tal? Así que de repente el mundo científico se está enfrentando con una verdad incómoda. Puede que gran parte de nuestra comprensión de lo que nos hace humanos estuviera en realidad equivocada. Y recuerdo el increíble impacto de esto. Incluso hay, dice Samir Ounzain, biólogo de molecular, porque también soy molecular, y director ejecutivo de una compañía llamada Haya, que intenta utilizar nuestro entendimiento de la genética humana para desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras dolencias crónicas. Y es que este fue el momento en que la gente comienza a cuestionarse que tal vez tenemos una conceptualización incorrecta de la biología, pues en realidad no son los virus ni las bacterias nuestros enemigos, solamente están cuidando lo mejor de este planeta Tierra. ¿Usted será esa parte buena de la Tierra, o será algo que quieran destruir porque no son viables para la vida, para que las cosas sigan en este planeta? Bueno, pues usted lo piensa, yo ya lo sé, usted también. Espero que me haya entendido. Nos vemos en otro capítulo. Ahí nos dan la campanita, lo van a encontrar en Spotify, nos va a encontrar en Facebook, en YouTube. Y gracias por el momento. Hoy me despido.